Muy bien, y ahora sí nos enlazamos con Beto Ortiz para el mensaje del presidente Francisco Sagasti. Beto, nuevamente contigo. Gracias, Augusto. Bueno, la verdad es que lo primero que quisiera decir es que es terrible esta espera, ¿no? Es terrible para la gente un mensaje que está pactado a una hora, desde las 8 de la noche nos ha tenido el presidente Sagasti en vilo, porque la verdad es que no se puede jugar así con la ansiedad de la gente. La ansiedad de la gente ya es enorme. Para escuchar este anuncio que, bueno, no es ninguna sorpresa, creo que ya todos imaginábamos lo que nos iba a decir, pero ha sido una hora de guerra de nervios en la cual todo el mundo está prácticamente comiéndose las uñas y no entendemos por qué los voceros de este gobierno o el equipo de prensa no es capaz de fijar una hora y dar el mensaje a esa hora y no una hora y media más tarde. De verdad es la primera cosa que creo que debería mejorar este gobierno para no tener a la gente en vilo. Bueno, ni siquiera el comunicado oficial de la presidencia tenía una hora, decía esta noche, parecía la promoción de Beto a saber, esta noche, pero no decía la hora exacta. Luego trascendió que iba a ser a las 8 y finalmente, luego de lo que bien describes, un ataque de ansiedad de la población que quiere respuestas, que quiere liderazgo, quiere que aparezca alguien que nos guíe por este momento tan difícil, finalmente se decidió definir que iba a ser a las 9 de la noche. Y bueno, ya uno no espera pues que aparezca la hora pactada o que sea puntual y que finalmente diga algo determinante el presidente en esta situación tan difícil que estamos viviendo. Y bueno, si uno revisa lo que ha dicho es un resumen de lo que ya estaba siendo ejecutado desde el gobierno, algunas fechas y algunos contratos nuevos sobre las vacunas que tampoco vemos llegar, pero finalmente no muchas novedades, Beto. No, y la verdad es que uno no sabe cómo tomar estos mensajes de Sagasti, porque cuando salió triunfalmente a avisarnos que se había comprado la vacuna de Sinopharm, la vacuna china, él dijo que el primer lote llegaría definitivamente en enero y que llegaba un primer millón de vacunas en enero. Pues podemos comprobar infelizmente que eso no ha sucedido. Ahora sale y nos dice que será en febrero. Y la verdad es que cómo darle credibilidad a estos mensajes contradictorios que finalmente terminan no cumpliéndose. Estamos hablando de una pandemia que, como hemos empezado a ver en el informe de Claudia Toro, que por supuesto repetiremos más adelante en el programa para que puedan verlo en su totalidad, hay regiones del país que agonizan, que están muriendo y no hay ninguna acción concreta más allá de anunciarnos estas medidas tímidas que finalmente han demorado muchísimo para, por supuesto, no generar un perjuicio económico que pueda achacársele al régimen. La verdad es que ya sabemos que estos 15 días se van a convertir en otros 15 cuando termine, porque parece que no les ha quedado más alternativa que seguir la estrategia Vizcarra, ¿no? Yo veo acá claramente la misma metodología de Vizcarra de irnos tonteando cada 2 semanas. No sé qué piensas tú. Sí, me parece que hasta ahora no hay credibilidad, efectivamente, y el problema es que el tiempo que se pierde se traduce en vidas perdidas. Esto significa pacientes muertos, pacientes que no tienen la atención debida, esta lentitud, esta incapacidad de ejecutar un plan concreto para combatir el COVID-19 en nuestro país en esta segunda ola que está arrasando con varias regiones, como efectivamente hemos visto en Huánuco, pero hay otras más. La lista es larga. Él mismo anuncia que no hay ninguna región en riesgo moderado. Todas están en alto, muy alto y extremo. 10 regiones en alerta extrema. Lo que significa pues que allí lo que están padeciendo es realmente muy duro, y si no viene una acción concreta que sea tangible, en la que veamos resultados, en la que veamos un día finalmente a la gente vacunándose, muy bien, con estas 500.000 dosis que van a ser fruto de estas 1.000 vacunas que van a llegar, porque se entiende que esas 1.000 dosis van a ser la mitad, ¿no? 500.000. Luego dice que en febrero vienen otras 500.000. En marzo, 1.500.000, que ya le mandaron los contratos a Sinopharm.
pero no vemos que se esté vacunando a nadie hasta ahora, y en otros países de la región ya está hace rato llevándose a cabo las campañas de vacunación, que sería pues ya una medida concreta, un acto que se pueda medir y definir. Eso no lo vemos venir y lo único que escuchamos son anuncios y anuncios mientras la gente se muere. Además, Augusto, hay una noticia que hoy nos ha consternado a todos y es la muerte de Mariela Vela. Mariela Vela era una persona que era voluntaria de la vacuna Sinopharm en el Perú, ¿no? Vale decir, una persona que acudió a que le pongan la vacuna como prueba a la Universidad Cayetano Heredia. Esta persona ha fallecido trágicamente de COVID. Entonces hemos escuchado ahora al doctor Edward Málaga de la Universidad Cayetano Heredia decirnos que, bueno, claramente esto podía ocurrir porque a unos se les pone el placebo y a otras la vacuna, y hay un comunicado de la universidad que dice que a ella efectivamente se le puso el placebo. De verdad, estamos hablando de la vacuna que nos vamos a poner todos los peruanos. La vacuna Sinopharm es la vacuna que el país ha comprado, que el gobierno de Sagasti ha decidido comprar. Y acá lo que tenemos que intentar es que la gente le pierda el miedo a la vacuna china, que ha sido tan satanizada, pero que es la que tenemos, es lo que hay, no hay otra. Entonces, en este momento y en medio de esta nueva cuarentena, esta noticia de verdad es desastrosa, porque obviamente nos tienen que decir que lo que se le ha aplicado a la señora Vela es un placebo, pero la vacuna tiene un 70 y algo % de efectividad. La vacuna iba a llegar en enero, ahora va a llegar en febrero. La primera ministra nos dijo que de ninguna manera se van a postergar las elecciones. ¿Cómo sabe la premier que de ninguna manera se postergarán? También nos dijeron al inicio del gobierno que no se iba a aplicar la cuarentena, que sería una medida desesperada, final, digamos, de último caso. Y ya estamos en enero en cuarentena. Entonces, ¿cómo creer? ¿Cómo darle el beneficio de la duda a este gobierno que lo que hace es dar tumbos y rectificarse permanentemente sobre lo que dijo el día anterior? Vamos a traer ahora a Antonio Quispe, él es epidemiólogo, él ha sido crítico de la gestión de este de Francisco Sagasti, para que nos ayude a entender el mensaje del presidente ya dentro de su especialidad. Beto también, por supuesto, va a estar con nosotros vía virtual. Doctor, bienvenido a Beto a Saber. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la oportunidad de comunicar. ¿Qué le parece el mensaje a la nación que nos ha dado esta noche el presidente Francisco Sagasti? Bueno, el gobierno está jalado en comunicación y sigue jalado en comunicación, ¿no? Lo que ustedes mencionan es correcto, ¿no? Hay que lanzar un mensaje claro, preciso, basado en evidencias para poder prevenir la mayor cantidad de muertes posible. Y en este mensaje, una de las cosas que recomendaba la ciencia para efectos de interrumpir transmisión es la cuarentena, pero no cualquier cuarentena, es la cuarentena estricta. Y esa es la parte que le ha faltado a este mensaje. ¿Cómo haces tú para evitar los errores de la cuarentena anterior? ¿Recuerdas que salieron la misma historia, ¿no? Se priorizó, se focalizó, dictaron las medidas de cuarentena, pero faltaba la parte que es lo que requiere un virus más contagioso, que es una cuarentena que se cumpla. Pues la pregunta en millón es, ¿cómo se va a cumplir? ¿Cómo hacemos para que estas regiones que ahora habían estado en muy alto riesgo, muchas de ellas mal clasificadas, ahora están clasificadas como alto riesgo, para que efectivamente interrumpan la transmisión, disminuyendo los contactos persona a persona? Entonces, en esta parte el gobierno ya se puso al día, ha adoptado las medidas que tenía que tomar. Hay errores, por supuesto, pero yo quiero ir a la parte más importante, y es la comunidad. Las personas, todos, tenemos que educarnos en cómo protegernos mejor. Y acá hay que insistir una y otra vez. Las vacunas, ya vieron, no llegaron en enero, ahora dicen que van a llegar en febrero, sabe Dios si llegarán en septiembre. Con toda la planificación que han tenido para hacerlo, ojalá la distribuyan rápido, pero hasta entonces todos tenemos que comprometernos a protegernos nosotros y a protegerlos a los demás. ¿Cómo? Por favor, usen la mascarilla
mejorada. ¿Qué cosa es la mascarilla mejorada? Con sello. Si pueden pagar un respirador, cómprense un respirador. Si no pueden pagarlo, mascarilla quirúrgica, mascarilla de tela. Si vas a usar el transporte público, ponte la careta y no te la quites. Y mantén un distanciamiento, nuevamente insisten, con 1.5 metros. Lo hemos dicho claramente, es más de 2 metros. ¿Por qué? Porque no es el mismo virus. Es un virus más contagioso, libera más virus al ambiente. Entonces, el uso de los espacios abiertos, por ahí insisten en el toque de queda, dejémoslo. Pero el punto es el siguiente. Cuando salgas a la calle, sal protegido. Y esa protección nos la ponemos nosotros. La comunidad peruana se tiene que alzar y todos tenemos que participar para controlar esta segunda ola. El pico no se va a producir mágicamente. El pico se hace cuando tú intervienes y esa intervención es efectiva. Y este pico va a ser mucho más difícil que alcanzar que el anterior. Enlazamos con Beto Ortiz nuevamente. Gracias, Augusto. Buenas noches, doctor Quispe. Quisiera que nos dé sus impresiones sobre de qué manera el evidente conflicto entre el sector economía y el sector salud podría estar contribuyendo a no solamente esta segunda ola, sino a que se agraven las condiciones de los peruanos, porque vemos contradicciones enormes, como por ejemplo la prohibición de ir a la playa, que es un ambiente abierto, oxigenado, pero mientras tanto se ha permitido restaurantes, se ha permitido casinos, se ha permitido lugares en los cuales, como en los centros comerciales, se producen aglomeraciones. ¿Hasta qué punto este evidente conflicto que se ha traducido incluso en que el ministro de Economía, Waldo Mendoza, no quería decir segunda ola, quería decir rebrote, ¿no? Mientras la ministra Massetti habló claramente de segunda ola? ¿Hasta qué punto este conflicto puede terminar agravando más nuestra situación, doctor? Lo dijimos temprano, ¿no? Una de las grandes lecciones de la primera ola que fue de que en el ascenso tenía que primar la salud, no la economía. Estamos ahorita en franco ascenso y recién, si se implementa esta medida de restricción y este es estricto y se cumple, vamos a ver los efectos no mañana, no pasado, en meses. Entonces, pensar, como tú bien dices, que esto se va a resolver en 15 días es una utopía. Pues tenemos que saber comunicar esto a la población, involucrarlas como parte de la solución y sacarlas de la ecuación como parte del problema. Entonces, es importantísimo que todos entiendan que las curvas no se han disparado porque el virus es malo o porque el virus está en la tierra, en el aire. El virus está en las personas. Entonces, ese contacto cercano, esa visita que viene a tu casa, esa persona que se va de juerga, esa persona que se va a su pichanga COVID, ese irresponsable que se va a hacer cualquier otra cosa menos lo que tiene que hacer, que es proteger a su familia, eres el que va a llevar el virus a tu casa. Y si encima de todo esto toma ivermectina para protegerse, peor todavía. Porque esa gente sale a la calle pensando que está protegida y contagia a todo el mundo. Entonces, la realidad y el diagnóstico no ha cambiado. Se viene la peor crisis sanitaria de nuestra historia y ya empezó. Y empezó con todos los juergueritos de Año Nuevo. Y esas 2-3 semanas es el repunte. Proyectamos 800 fallecidos a fin de enero. Ya rompimos esa marca el día de hoy. Pues el pronóstico que hicimos originalmente es conservador. Tenemos que actualizarlo. ¿Cuándo se van a implementar? ¿Se va a ver el efecto de esas intervenciones? Solo si se cumplen y se fiscaliza que se cumplan. Este virus es mucho más peligroso, es mucho más letal. Mira cómo es, 70% más contagioso, 30% más letal, enfermedad más severa. Porque vemos tantos jóvenes infectando, no porque infecten más a los jóvenes, sino porque en volumen todos los grupos etarios han aumentado. Y ahora en los hospitales priorizan ¿a quiénes? A los que tienen más chance de vivir. A los que no tienen chances de vivir, los que tienen comorbilidades, los que tienen son edad avanzada, los que tienen alguna cuestión que tú dices, prefiero darle chance de sobrevivir al joven, y por eso tienes más jóvenes en las UCIs. Los médicos se están sacando la mugre, esa enfermera, ese técnico, ese personal de salud, esa primera línea, lo está dejando todo en la cancha para cuidarnos a todititos nosotros. Y me Doctor, lo tratan. El tema de las vacunas es crucial y esta demora que vemos y estos contratos que se prolongan y estos anuncios que
nunca terminan de concretar la llegada y la ejecución de campañas de vacunación masiva para nuestra población. Es un problema. Israel, bueno, guardando las distancias, Israel es un país de primer mundo, muy sofisticado, muy ordenado. Ya vacunó al 40% de su población y los contagios se han reducido en el 50%. ¿Cuánto daño nos hace la demora en que llegue la vacuna? Pregúntale a Merino, pues, de sus golpistas. Fueron los que nos robaron la vida de miles de peruanos. Y mira cómo son tan conchudos que salen a decir que el problema es por las marchas. Y te juro, yo me hierro de cólera y reniego y explicamos una y otra vez. El tiempo de incubación de la enfermedad dura 2 semanas en el peor de los casos. Noviembre, 2 semanas después, no hubo nada. Diciembre, cuarta fase de la reactivación económica. Compras masivas, la gente en las calles, cenas navideñas, fiestas COVID. ¿Consecuencias? 3 semanas después, en casos y en fallecidos. Entonces, los políticos tienen que ser responsables y todos tienen que sumar. Doctor Quispe, si me escucha. Te escucha, Beto. ¿Me escucha? Sí. Bien, volvamos al tema científico que es el que nos convoca. Si la vacuna ha producido hoy, la vacuna o el placebo, pero la voluntaria de Sinopharm murió y ya existe un grupo antivacunas y ya existe una paranoia de un sector de la población que ha decidido no vacunarse porque cree que le van a inyectar, sabe Dios qué. ¿Cómo se puede llevar a cabo una campaña para que la gente se vacune realmente después de lo que acaba de pasar? Comunicando adecuadamente. Y mira cómo es, ¿eh? Esta tecnología que se ha utilizado para desarrollar estas vacunas en tiempo récord, vacunas altamente eficaces y seguras, no llegan al 100% de eficacia. Y la eficacia se mide por mortalidad. Tú dices eficacia del 90% para prevenir muerte, quiere decir que de 100 esperas que se mueran 10. Porque sin la vacuna se mueren 70, 80. Entonces, la vacuna tiene un efecto protector contra las formas severas de la enfermedad y contra la muerte. Por eso es que son controladas contra un placebo. Y tú comparas al final del estudio quién se salva más, el que recibió la vacuna o el que recibió el placebo. Esa diferencia hoy en día es tan grande, pero tan grande con todas las vacunas, que todas separan el 70% de eficacia. Pero no es que esperamos que de un grupo de miles de participantes de una vacuna se muera uno, no, se espera que se mueran más, por el efecto natural de la enfermedad. Pero ¿qué pasa de que el morbo, ¿no? Se murió una paciente, ni siquiera saben que es placebo o si es parte del grupo experimental porque no ha salido la noticia y que se revele el sello implica una investigación de caso y tiene que haberle venir esa entidad supervisora externa que es independiente de los investigadores del estudio a revisar, romper el sello y determinar quién falleció. Si falleció el placebo o falleció el experimental. En Brasil pasó lo mismo y fueron 2 grupos placebo. Miastenia gravis, enfermedades, consecuencias de efectos adversos severos, experimentan el grupo placebo y la vacuna fue reportada como altamente eficaz. Entonces, hay que saber comunicar estas cosas. La ciencia no es fácil de comunicar. Y un grupo de nosotros se ha salido a los medios aprendiendo, ¿ya? Porque tampoco es que seamos los mejores comunicadores. Estamos aprendiendo en el camino porque si no sale la persona que está educada para poder informar estas cosas, salen los otros y te venden cebo de culebra, ivermectina y demás tonterías engañando a la población y en vez de sumar, resta. Muchas Entonces, gracias. tenemos una responsabilidad social y es importante que todos estemos a la altura de las circunstancias. Todos tenemos que sumar. No nos queda otra. Muy bien, ha sido el doctor Antonio Quispe esta noche en Veto a Saber, epidemiólogo, tratando de darle sentido a esta segunda ola y también a los anuncios. Bueno, mucho ha reiterado respecto de medidas que ya están encaminadas, no mucho de novedad. Lo que necesitamos es que lleguen las vacunas y que se empiece ya con la campaña de vacunación masiva en nuestro país. Estamos atrasados y eso termina en pérdidas de vidas. Con mucho